Buenas noches, les saluda Erika Silva Medranda, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí en la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, de la carrera de Psicología. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el proceso que lleva desde la fecundación hasta el día del nacimiento de un bebé, cuyo título es Del cigoto al organismo. Pero primero tenemos que saber qué es la fecundación. La fecundación es la unión del óvulo de las dos células, tanto femeninas como masculinas, el óvulo y el espermatozoide. Esto se lleva a cabo dentro del interior de la mujer y se concreta específicamente en las trompas de falopio. Ahora, esta fecundación tiene 4 etapas o 4 fases. La primera es la penetración de la corona radiada, que es la primera capa que está recubriendo el ovario, el óvulo. Esta capa eh, es la que entra en contacto y va a ser traspasada por la cabeza del espermatozoide con ayuda de una enzima que se denomina hialuronidasa. Luego que ha pasado esta corona radiada, entra en contacto con la zona pelúcida, que es la capa más gruesa que posee el óvulo. Y la manera de que pueda pasar esta capa es que al entrar en contacto la cabeza del espermatozoide con ella, es que éste va a emitir una enzima que va a hacer que se ablande y desaparezca esta capita que recubre al óvulo. Luego que ha traspasado la zona pelúcida, se hace la fusión de las membranas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Em, Cuando ha traspasado la zona pelúcida, se forma como una especie de cono en el ovario, un cono de fecundación en donde se engancha la cabeza del espermatozoide. Y luego aquí ocurre una despolarización de la membrana y una liberación de gránulos. Estos gránulos son los que van a recubrir al óvulo para que ya más espermatozoides no intenten traspasar sus barreras. La última etapa de fecundación es la fusión de los núcleos y la formación del cigoto. ¿Cómo ocurre esto? Los núcleos se van a formar el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Cada uno va a contener 23 cromosomas que al juntarse formando el cigoto van a ser una célula única de 46 cromosomas. Ahora, es importante mencionar que el sexo del bebé va a estar definido por el cromosoma masculino. Es decir, el cromosoma femenino siempre va a ser X, pero si el espermatozoide tiene un cromosoma X, va a ser niña, pero si el cromosoma del espermatozoide va a ser Y, va a ser varón. Ahora, ¿qué ocurre en la fecundación de gemelos y mellizos? Es el mismo proceso, la única diferencia que en la fecundación de mellizos son 2 espermatozoides y 2 óvulos fecundados. Lleva el mismo proceso, se implantan en el útero, pero con la particularidad de que generalmente no son gemelos idénticos y tampoco pueden poseer el mismo sexo en la mayoría de los casos. Lo que no es usual en la fecundación de gemelos, que estos, aquí es un solo óvulo y un solo espermatozoide que por alguna razón se dividen en dos y forman dos bebés diferentes dentro de una misma placenta, que por lo general son bebés idénticos genéticamente y son del mismo sexo. Ahora vamos a analizar el desarrollo de este embrión semana a semana, en donde vamos a detallar el proceso minucioso desde el primer esbozo hasta el nacimiento. En la primera semana de desarrollo, prácticamente el cuerpo de la mujer se está adaptando al cambio que va a tener. Aquí ya el cigoto ya ocupa el nombre de cigoto para luego convertirse en blastocisto. Luego de aproximadamente unos 5 días, se subdivide en 2 grupos. Estos 2 grupos de células, uno va a formar lo que es la placenta y el otro va a formar lo que sería el embrión propiamente dicho. En la segunda semana de desarrollo empiezan ya a aparecer las capas germinativas, que son las que en lo posterior van a formar órganos y tejidos.
En la segunda semana va a aparecer el endodermo y el ectodermo. El endodermo va a constituir más adelante la piel, el revestimiento intestinal, el hígado, el páncreas, el tímpano, la tiroides y la vejiga. Al contrario del ectodermo, que es el que se va a encargar de formar el sistema nervioso, órganos de los sentidos, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, las uñas, esmalte dentario, la hipófisis y el pelo. En la semana 3 ya aparece la última capa germinativa del embrión, que es el mesodermo. ¿Qué es el mesodermo? De aquí se van a derivar el aparato locomotor, es decir, el sistema óseo, las células de la sangre, sistema vascular, los sistemas genital y urinario, el vaso y las glándulas suprarrenales. Además, también va a formar unas vellosidades coriónicas que son las que van a conectar la madre con el embrión para poder así transmitir o retribuir o entregarle eh, los nutrientes y el oxígeno que necesita el embrión para poderse desarrollar normalmente. En la cuarta semana de desarrollo ya tenemos pequeños esbozos de las extremidades. El corazón empieza a latir con un aproximado de unos 150 pulsaciones por minuto. Aparece en formación el aparato digestivo, se forman las cavidades oculares, las orejas y aparece un tubo neural primitivo, que es lo que en posterior se va a convertir en el sistema nervioso y la columna vertebral. La quinta y sexta semana de desarrollo, el embrión sigue creciendo y ya tiene un aproximado entre 5 y 6 milímetros, pero la cabeza es mucho más grande que el cuerpo. Es prácticamente el doble del cuerpo. Ya empiezan a formarse, a visualizarse un poco los ojos, la nariz, la boca, las orejas. Y al final de esta semana, esos pequeños esbozos de las extremidades empiezan a tener un poco de movimiento. En la séptima semana, el embrión ya tiene alrededor de 22 milímetros de diámetro. El cerebro está en formación y con él las neuronas o células cerebrales. Empieza a formarse las facciones de la cara del bebé, se alargan un poco más las extremidades y aquí en este punto hay una separación entre el sistema digestivo y el sistema urinario. En la semana 8, aquí ya se van a definir un poco más los rasgos faciales del bebé, ya toma más forma humana, los huesos ya empiezan a manifestarse entre las extremidades de cada uno de los cartílagos y ya se aparecen los esbozos para los dedos. En la semana 9 ya hay la formación en detalle de las facciones como los párpados, los codos y se definen ahora sí los dedos. La semana 10 ya la cabeza empieza a tener una forma redondeada, el embrión ya puede doblar los codos y los dedos y el cordón umbilical ya se vuelve visible. En la semana 11 se empiezan a formar las placas dentarias, lo que en el futuro van a constituir los dientes. Se forman los glóbulos rojos en el hígado y los órganos genitales. Para la última semana en donde prácticamente se van a formar la mayor cantidad de los componentes de un bebé, ya para este tiempo el embarazo puede dejar de ser de alto riesgo. Los últimos detalles ya están listos, se empiezan a visualizar las uñas de los pies, de las manos, la cara ya tiene mucho más de forma humana, están formados ya los intestinos. Generalmente en la primera ecografía ya se muestran los latidos, ya se sienten los latidos cardíacos que pueden ser alrededor de unos 170 latidos por minuto. Y aquí, en esta edad, es en donde se pueden detectar la mayoría de las anomalías congénitas que puede tener un bebé. A partir de esta semana vamos a revisar el desarrollo del bebé por meses.
En el cuarto mes de desarrollo, el bebé empieza a a recubrirse de una capa denominada lanugo, que es lo que lo va a hacer, lo va a tener de protección, y aparecen las cuerdas vocales. En el quinto mes, las cavidades del corazón empiezan a formarse y a definirse. Se desarrollan los sentidos, el bebé puede percibir ya para este mes luces, sonidos, y se forman los dientes en los alvéolos dentarios. En el sexto mes ya empieza a crecer el cabello, responde a estímulos como la música y puede abrir y cerrar los ojos o hacer otro tipo de gestos o mover la lengua, etc. Como les dije, empieza a crecer el cabello en el sexto mes, lo que ocasiona que el anugo, que es la capa que lo está recubriendo, empieza a desaparecer. Y ya en el séptimo mes, como les indico, en este periodo los pulmones ya están desarrollados casi que por completo y el esqueleto ya se vuelve un poco más resistente. Aquí ya empiezan a limitarse un poquito los movimientos del bebé debido a que ya tiene un tamaño bastante grande y se le dificulta dentro del útero de la madre. En el octavo mes, ya estamos casi a punto del nacimiento, ocupa mucho más espacio dentro del útero y se crean las neuronas olfativas e incluso puede darle periodos de hipo al bebé. En el noveno mes ya todos los aparatos funcionan por sí solos, el aparato respiratorio, el digestivo, ya hay, ya hace succión, deglución, fabrica su propia sangre, para lo cual en el nacimiento ya completamente sus órganos son autónomos, pues el respiratorio, circulatorio, el digestivo, todos se manejan por sí solos. Ya el bebé ya está a término, mide aproximadamente 45 a 55 centímetros, perdón, y pesa un aproximado entre 2.500 a 3.600 gramos. Es importante denotar que el intestino está lleno de meconio, que es un material que contiene heces, el lanugo y pigmento biliar. Luego de hablar de todo el proceso que se lleva para el nacimiento, es importante denotar que hay en ocasiones muchos tipos de complicaciones durante el parto. Entre estas complicaciones tenemos falta de progreso o parto prolongado, lo que podría conllevar a un sufrimiento fetal, asfixia perinatal, distocia de hombro, sangrado excesivo, posición anormal del feto, placenta previa, desproporción cefalopélvica, ruptura uterina, parto precipitado y síndrome de aspiración de meconio. Al menos este último me parece muy interesante, ya que he visto muchos casos de negligencia en donde no, los médicos envían a sus las mamitas a sus casas diciendo que aún no es tiempo, y resulta que sí es, lo que hace que al pasar del tiempo que ya debe nacer el bebé, ellos hacen sus necesidades dentro de la placenta y aspiran, inhalan este meconio que generalmente puede ocasionar efectos devastadores en su cuerpo, infecciones e incluso la muerte. Es importante tener en cuenta que las precauciones que se debe de tener, sobre todo en los 3 primeros meses de embarazo, que son los de más riesgo. Entre estas están la ingesta de alcohol, que no sabemos, en fin, cuál es la cantidad normal que debería de ingerir una mujer embarazada. Y al no saber, lo más recomendable es que no se le ingiera, ya que los excesos también podrían causar un síndrome que se denomina de alcohólico fetal, que podría tener efectos colaterales devastadores en el bebé. La cafeína, hay estudios que demuestran que causa abortos espontáneos, y el exceso causaría este tipo de situación. Es importante mencionar también que no solo el café contiene cafeína,
sino también otras bebidas como té, como energizantes, bebidas gaseosas. Entonces hay que tener mucha precaución con este tipo de ingesta de alimentos. Acá, en el tema de los alimentos, cuando están mal cocinados o no están cocidos, también hay efectos colaterales. Pueden causar listeriosis, toxoplasmosis, salmonela, entre otras. Hablemos un poco sobre las malformaciones congénitas. Estas malformaciones se dividen en categorías. Hay dos tipos de categorías de malformaciones congénitas: las anomalías cromosómicas y las afecciones durante el embarazo. Ahora, para saber sobre las anomalías cromosómicas, tenemos que saber que los cromosomas son los que transportan el material genético, son los que contienen los genes, lo que dan las características a la persona. Entre estas anomalías encontramos dos tipos: las numéricas y las estructurales. Entre las numéricas tenemos las más conocidas, que son la monosomía o síndrome de Turner y la trisomía o síndrome de Down. Entre las estructurales hay anomalías como las duplicaciones, traslocaciones, inversiones, delecciones y anillos. Continuando con las categorías de malformaciones congénitas, tenemos las afecciones durante el embarazo. Una de estas es cuando las mamás se infectan de algún tipo de virus, de la rubiola, del sarampión y de la varicela, que los estudios han comprobado que causan enfermedades irreversibles en los neonatos. Aparte de esto, no solo los virus externos están en contra de los primeros meses de embarazo de las mamás, sino también aquellas enfermedades crónicas que traen consigo, tales como son el caso de la diabetes, la hipertensión, el lupus y muchas otras enfermedades crónicas que pueden ser transmitidas o pueden tener algún tipo de complicación con el bebé. Muchísimas gracias por su atención.